Bueno, buenas tardes. Vamos a hablar en esta ocasión de la articulación de rodilla. La articulación de rodilla como tal es una articulación que sirve para flexoextensión, pero también sirve para hacer algunos movimientos de rotación, aunque no es su función principal. La función principal es una flexoextensión nada más. Entonces, hablar de la rodilla o de la articulación de la rodilla es hablar de una articulación que realmente está formada por dos articulaciones. Una es la femorotibial y la otra es la femororotuliana. Estas dos articulaciones permiten, pues como decíamos, el movimiento de flexoextensión y también de rotación. Tenemos que decir también que la rodilla es una articulación extremadamente poderosa y está estabilizada por ligamentos laterales, tanto interno como externo, y tiene ligamentos cruzados anterior y posterior. Y también tienen una cápsula articular y un tendón rotuliano que permite precisamente el movimiento de flexoextensión. A la hora de explorar o hacer un examen clínico, como ya lo habíamos dicho en otras clases, es muy importante hacer un adecuado interrogatorio donde tendemos a preguntar las causas que motivaron la consulta, principalmente si fue por una lesión jugando algún deporte, si fue por algún accidente, si fue posquirúrgica, si fue traumática, etcétera, etcétera. Después, a la hora de la inspección, tenemos que verificar cómo está la piel, cómo está el color de la piel, si hay algún signo de alguna cicatriz o algún signo de cirugía previa. Después de ello ya preguntados y revisados, es importante que le digamos a nuestro paciente qué es lo que vamos a hacer para que iniciemos con la palpación de algunas maniobras de movilidad y pasar después a unas maniobras dinámicas. Entonces, esto es muy importante en el examen clínico, ¿no? Sobre todo las maniobras dinámicas, que es lo que nos va a decir qué parte de esta compleja articulación está lesionada. Comenzando con la inspección, desde que llega nuestro paciente es importante observar la marcha. Es la marcha y una vez que se detiene, ver cómo es su postura en bipedestación. Ya que está parado, a ver si no tiene alguna deformidad en la articulación con respecto a la contralateral. Y después vamos a ver la piel y las articulaciones en busca de tumefacción, alguna deformidad, algún nódulo, tofo, en busca de alguna atrofia muscular en comparación con la contralateral, ver si no hay cambios de coloración y si no hay alguna lesión en la piel orientada a una enfermedad específica. Una vez que revisamos la piel, hay que comparar las rodillas para ver, bueno, la inspección se tiene que hacer tanto anterior como posterior. Revisar si no hay alguna deformidad, ya sea en valgo o en varo, de la que ya hablamos en clases pasadas. Ver si no hay alguna clase de atrofia, como en la imagen inferior izquierda, donde vemos una atrofia del cuádriceps, o alguna otra deformidad como la imagen inferior derecha, ¿no? Como el quiste de Baker. Ahora, dentro de la palpación, es importante que a la hora de tocar chequemos si no hay aumento en la temperatura local con respecto a la contralateral, si no hay algún tipo de tumefacción dentro de la articulación, si la articulación no está deformada o si presenta dolor a la simple palpación superficial. Recordando que hay palpación superficial, hay palpación media y palpación profunda, ¿no? Y bueno, hay que recordar que la amplitud del movimiento de la articulación de la rodilla va de 0 a 5 grados en hiperextensión y en flexión va de los 120 a 150 grados. Ahora, dentro de las maniobras especiales para la exploración de la rodilla, vamos a empezar con la exploración rotuliana. Dentro de la exploración rotuliana tenemos el signo de peloteo. Ese signo de peloteo nos sirve para detectar si hay derrame articular y lo hacemos con el paciente en decúbito supino. Vamos a intentar deslizar el contenido de ambos sacos suprarrotulianos y entonces toca
el saco suprarrotuliano y el polo inferior de la rótula, tratando de juntarlos. Y con la otra mano empujamos la patela hacia abajo. En caso de que la rótula baje y suba, o que haga como si estuviéramos haciendo un clic en alguna tecla, vamos a considerar como el signo de peloteo positivo. Luego tenemos el signo de cepillo, y por otros llamado roce rotuliano, en el cual movemos la rótula en sentido proximal y distal y en forma medial y lateral, y la presionamos contra los cóndilos femorales. En caso de que al hacer este tipo de movimiento presente dolor el paciente, nos vamos a encontrar con una condromalacia rotuliana o artrosis femoropatelar. Luego sigue el signo de la aprensión rotuliana. En este signo vamos a desplazar la rótula en sentido lateral mientras le pedimos al paciente que flexione la rodilla. Entonces, al hacer la flexión, el paciente va a sentir miedo y en su defecto va a quitar la mano del explorador porque va a sentir dolor. Entonces, si con esa maniobra logramos luxar la rodilla, vamos a tener un signo de aprensión rotuliana positivo. Luego, otra parte muy importante y muy estabilizadora de nuestra rodilla son los ligamentos. Recordando que tenemos ligamentos lateral, medial, anterior y posterior, que son los que principalmente dan estabilidad a la rodilla. Entonces, comenzando con la prueba de estrés en varo y en valgo, a lo que algunos llaman prueba de bostezo, tenemos que para el ligamento colateral interno, vamos a poner al paciente con una extensión completa de rodillas y vamos a apoyar la mano, una mano en la cara externa de la rodilla y con la otra vamos a tratar de abducir la pierna de forma pasiva. Ese mismo movimiento lo vamos a repetir con una flexión de 30 grados de la pierna. Y bueno, para el ligamento colateral externo hacemos el mismo procedimiento, nada más que vamos a tratar de aducir en lugar de abducir. Y vamos a decir que tenemos un bostezo cuando hay apertura de la cara interna o externa, dependiendo de si hacemos varo o valgo de la rodilla. Y bueno, vamos a tener un bostezo positivo en caso de que se abra el espacio. Y cuando hacemos una flexión, más o menos en 30 grados, a lo mejor el dolor se vuelve más selectivo, pero en completa extensión, decimos que hay una lesión en el pivote central, que puede ser los ligamentos cruzados o la cápsula posterior. Después tenemos el signo de cajón anterior y posterior. Nos va a valorar los ligamentos cruzados, tanto anterior como posterior. Entonces, para el ligamento cruzado anterior, vamos a flexionar la rodilla de nuestro paciente a 90 grados. Vamos a fijar el pie, de preferencia en la mesa del explorador y ya sea con el muslo, que no se mueva. Vamos a agarrar firmemente la rodilla con los 2 pulgares sobre la tuberosidad tibial anterior y con los músculos isquiotibiales en relajación vamos a tirar hacia adelante de la tibia. Ese mismo movimiento a 90 grados lo vamos a repetir a 70 y a 15 grados de rotación externa. Con esa rotación vamos a lograr una pequeña inestabilidad rotatoria anteromedial y a 30 grados de rotación interna vamos a lograr inestabilidad anterolateral. Es importante que comparemos siempre las dos rodillas en los mismos grados. Y para el ligamento cruzado posterior vamos a hacer básicamente lo mismo, pero en lugar de jalar hacia la tuberosidad tibial anterior, o sea, de manera anterior, vamos a hacerlo pero hacia posterior. Y en caso de que logremos subluxar tanto en la forma anterior como en la posterior, vamos a tener un signo de cajón anterior y o posterior positivo. Es así como se
checan los ligamentos cruzados anterior y posterior. Hay una prueba alternativa que se llama prueba de Lachman para el ligamento cruzado anterior, en la que de manera pasiva vamos a manipular la rodilla haciendo una flexión de 15 grados. Entonces con una mano vamos básicamente a fijar el fémur y con otra vamos a tirar de la tibia hacia adelante. Esa es una forma. Y la forma activa es que con la rodilla relajada a 30 grados de flexión le vamos a pedir al paciente que extienda las piernas o que trate de extender las piernas. Entonces, al no poder extenderla contra resistencia, vamos a lograr una subluxación anterior de la tibia al momento que el paciente trate de contraer el cuádriceps. Y bueno, y vamos a lograr también una subluxación posterior cuando se relaje el cuádriceps. Entonces, básicamente vamos a encontrar que la tibia se puede subluxar tanto de manera pasiva como activa. Ahora hablando de los meniscos, que es básicamente la estructura anatómica que crea una especie de cojín o de amortiguador entre las caras articulares de la tibia y el peroné con el fémur. Bueno, para la exploración meniscal tenemos el test de McMurray. ¿En qué consiste el test de McMurray? En el test de McMurray vamos a tomar al paciente en decúbito supino, le vamos a sujetar el pie por el talón y vamos a realizar una hiperflexión de la rodilla colocando un dedo en la línea, en la interlínea articular del menisco que vamos a explorar. Entonces, vamos a rotar el talón. Aquí es importante, lo que se rota es el talón hacia el interior. Si rotamos el talón hacia el interior, vamos a explorar el menisco interno. Y si rotamos el talón hacia la parte exterior, vamos a explorar el menisco externo. Entonces, si hay alguna afección meniscal, vamos a notar un chasquido o un dolor en el dedo que pusimos en la línea, en la interlínea articular, mejor dicho, del menisco, ya sea medial o exterior. Y en caso de que notemos ese chasquido o dolor, vamos a tener un test de McMurray positivo. Entonces es importante saber si se hace con el talón hacia interior o hacia exterior, que es como identificamos a nuestros meniscos. Tenemos la maniobra de Aple, en la que también se pide al paciente que se ponga en decúbito prono con la rodilla flexionada y vamos a realizar fuerza sobre el eje de la pierna hacia abajo, o lo que llamamos presión, y vamos a efectuar una rotación externa del pie, al realizar la rotación externa del pie vamos a estudiar el menisco interno, y si hacemos una rotación interna del pie vamos a explorar el menisco externo. En caso de que tengamos dolor en alguna de las dos rotaciones, vamos a tener una lesión del menisco. Y bueno, también se puede realizar la misma prueba, pero contra tracción, para diferenciar si el dolor procede de los ligamentos. Entonces, en lugar de hacer presión, se hace tracción del pie y se deja la rodilla colgando y se hace la misma maniobra, ¿no? De rotación externa y rotación interna. También tenemos dentro de la exploración meniscal el signo de Moragas. Ese sirve para el menisco lateral. Y bueno, con la pierna en flexión en 90 grados de nuestro paciente, vamos a hacer una abducción haciéndola cabalgar sobre la rodilla que está sana. Entonces coloca un dedo fuertemente sobre la interlínea articular por delante del ligamento lateral. Ahí justamente. Y bueno, vamos a indicar al paciente que extienda lentamente la rodilla contra una ligera resistencia que vamos a poner en el brazo contralateral.
Y en caso de que al realizar el movimiento el paciente tenga un dolor agudo en la prominencia del menisco en la interlínea, vamos a hacer el diagnóstico de una rupción del menisco lateral, perdón. Continuando con la exploración meniscal, también tenemos el signo de Mastromarino. Pues básicamente en esa se hace una flexión completamente forzada de los 120, 150 grados de la rodilla. Y en caso de que al tener esta flexión tengamos dolor en los meniscos, podemos decir que tenemos una lesión del cuerno posterior del menisco, ¿no? Bueno, aquí les voy a dejar un pequeño video donde hablamos un poco de la exploración de rodilla para que les quede más claro. Se colocará el paciente en la camilla en decúbito supino. Comenzaremos con la inspección. Buscaremos lesiones cutáneas y heridas quirúrgicas previas. Observaremos si existe un aumento del fondo de saco suprarrotuliano, que es signo de derrame articular. Buscaremos alteraciones en el eje, genu valgo o genu varo. Exploración del rango de movilidad. En extensión máxima, entre 5 y 10 grados. En flexión, entre 120 y 150 grados. Palpación. Buscaremos cambios de temperatura, que junto con el cambio de coloración, rubor, son signos de infección. Choque rotuliano. Con una mano se presiona desde arriba el fondo de saco suprarrotuliano y con la otra se presiona la rótula contra el fémur. Si la rótula bota, es signo de derrame articular. Palpación de las interlíneas y prominencias óseas. La realizaremos con la rodilla en flexión de aproximadamente 60 grados. Interlínea interna. Si se produce dolor, es signo de osteoartrosis o de patología meniscal. Epicóndilo medial. Indica lesión del ligamento lateral interno. Cóndilo femoral medial. Cara anteromedial de un tercio proximal de la tibia. Si se produce dolor, indica tendinitis de la pata de ganso. Polo superior de la rótula. Se produce dolor en la tendinitis cuadricipital. Polo inferior de la rótula. Se produce dolor en la tendinitis rotuliana. En ambas patologías, el dolor aumentará en extensión contra resistencia de la rodilla y puede aparecer crepitación. Tuberosidad tibial anterior. Dolor en el síndrome de Osgood-Schlatter. Interlínea externa. Dolor en osteoartrosis o patología del menisco externo. Cóndilo femoral lateral. Y cabeza del peroné, dolorosa si hay lesión del ligamento lateral externo. Pruebas funcionales. Rótula. Roce rotuliano. Se sujeta con el dedo pulgar y el índice de ambas manos la mitad superior y la mitad inferior de la rótula y se desplaza medial y lateralmente la rótula. La presencia de crepitación o dolor indica condropatía rotuliana. Signo de Tholen o maniobra contrariada. Se presiona la rótula desde la parte proximal medial y lateral con el dedo pulgar y se pide al paciente que efectúe contracción del cuádriceps. Si produce dolor, es signo de condropatía rotuliana. Signo de aprensión.
Se presiona lateralmente la rótula con ambos índices y se pide al paciente que flexione la rodilla. Si ha tenido luxación de rótula previa, aparece dolor intenso y miedo a sufrir una nueva luxación. Meniscos. Prueba de McMurray. Con la rodilla y la cadera completamente flexionadas, una mano en la rodilla y la otra en el pie. Se efectuará una rotación externa de la pierna, dirigiendo el talón hacia el lado interno, explorando así el menisco interno. Y después interna, dirigiendo el talón hacia el lado externo, explorando así el menisco externo. Realizaremos una extensión progresiva de la rodilla. Prueba de tracción o compresión de Apley. Con el paciente en decúbito prono, con la rodilla en flexión a 90 grados. Se efectúa una rotación primero interna y luego externa de la rodilla del paciente. Primero la comprimiremos y después realizaremos una tracción. En la patología meniscal es positiva en la compresión y negativa en la tracción. En la patología meniscal es positiva en la compresión y negativa en la tracción. En condropatía femorotibial es positiva tanto en compresión como en la tracción. Ligamentos de la rodilla. Es muy importante explorar siempre comparando con el lado contralateral. Ligamento lateral interno, valgo forzado. Con la rodilla en extensión se realiza un valgo forzado presionando sobre la cara lateral de la rodilla. Si se produce dolor o bostezo medial, es indicativo de lesión del ligamento lateral interno. Ligamento lateral externo, varo forzado. Con la rodilla en extensión, se realiza un varo forzado presionando sobre la cara medial de la rodilla. Si se produce dolor o bostezo lateral, es indicativo de lesión del ligamento lateral externo. Ligamento cruzado anterior, cajón anterior. Con la rodilla en flexión de 90 grados y con el pie del paciente sujeto, se tracciona la tibia hacia adelante. Si hay lesión del ligamento cruzado anterior, se produce un desplazamiento anterior de la tibia. Prueba de Lachman. Con la rodilla en flexión de 30 grados, se sitúa una mano en el fémur y otra en la tibia, y se desplaza la tibia hacia adelante. Si existe lesión del ligamento cruzado anterior, se produce un desplazamiento anterior de la tibia con respecto al fémur. Ligamento cruzado posterior, cajón posterior. Con la rodilla en flexión de 90 grados y con el pie fijo, se realiza una traslación posterior de la tibia. Si hay lesión del ligamento cruzado posterior, se produce un desplazamiento posterior de la tibia. Es muy recomendable explorar siempre al menos la movilidad pasiva de la cadera homolateral, para descartar dolor referido desde la cadera, fundamentalmente si la exploración de la rodilla ha sido anodina. Muy bien, eso sería todo. Nos vemos en la próxima clase.